Fíjate que estábamos en un seminario del que espero que podamos hablar un poquito más tarde. Estamos mirando los resultados que están surgiendo en este momento sobre los procesos neurológicos que apoyan el aprendizaje, que apoyan la comprensión. Y uno de los resultados más interesantes tiene que ver con la manera en que las neuronas humanas, y esto por supuesto es todo muy preliminar, ¿no? Pero las maneras en las que el cerebro humano produce la capacidad de identificación y de comprensión de las acciones de otra persona. Es un descubrimiento asociado a lo que se llaman las neuronas espejo, que están involucradas en las áreas de empatía, de compasión, de admiración por el otro. Entonces, lo que veíamos a partir del trabajo de una experta en este área, que es Mary Helen Emery Young, lo que ella decía es que lo que es muy interesante y que tiene implicaciones importantes para nosotros como educadores es que el cerebro humano está preparado para entender los objetivos, las motivaciones, los propósitos que tienen otros miembros de la especie, y que en ese sentido poder entender las actividades de un docente o las actividades de un experto, teniendo en cuenta el propósito de este experto, el propósito de este docente, organiza nuestra comprensión acerca de las acciones individuales que esta persona pueda tener. En algún sentido es como si fuéramos todos bastante pragmáticos en el sentido profundo, como pragmático, como filosófico, no como práctico, ¿no? Pareciera ser que somos todos como bastante pragmáticos en nuestra manera de entender el mundo, las acciones humanas, las motivaciones humanas. Y yo pienso que la dimensión de propósito de las disciplinas nos permite no solamente motivar a los estudiantes para que aprendan algo que sí tiene sentido para ellos, sino hacerlos participar en una búsqueda social, si querés, de construcción de conocimiento, que es lo que motiva a los profesores o a los expertos en su tarea. Y la última dimensión, o la cuarta dimensión, si querés, es la de la comunicación disciplinar, ¿no? O sea, son las formas de comunicación que tiene la disciplina. Y esto también aparece como, en muchos casos, como la agenda tácita. Esperamos que nuestros estudiantes en ciencia puedan escribir un paper que responda al rigor, digamos, del género de los reportes científicos. Nosotros esperamos que nuestro estudiante de historia pueda construir una narrativa, pero no necesariamente lo enseñamos de manera explícita, no necesariamente lo hacemos visible, lo hacemos evidente. Entonces, a lo mejor la agenda de las dimensiones de la comprensión es hacer visible lo que tantas veces aparece como invisible o aparece como saberes tácitos del experto. ¿En qué consiste esta experticia? Bueno, el experto puede relacionar teoría, ejemplo y conceptos dentro de la disciplina. El experto puede saber qué tanta validez tienen distintas descripciones del mundo producidas por la disciplina y cómo es que se genera esa validez, cómo es que se generan saberes confiables. El experto tiene un sentido de propósito, un sentido de dirección, un sentido de por qué importa. Y el experto se comunica con gráficas, con metáforas, dependiendo de la disciplina, de acuerdo con las formas que dentro de la disciplina pueden captar la complejidad del pensamiento disciplinar de la mejor manera, de la manera más eficiente. La idea justamente es esa, es hacer visible lo que de otra manera permanece más o menos invisible, y entonces desde ese sentido apoyar al estudiante, ya sea el futuro médico o el futuro biólogo o la futura enfermera, el futuro docente, para que pueda adueñarse de este lente experto para poder interpretar el mundo de acuerdo con este lente. Vos aquí introducís una cosa que desde el momento mismo en que ustedes empezaron a desarrollar el tema de las dimensiones, a mí particularmente me interesó, porque quienes hablan de la arquitectura del conocimiento y miran las disciplinas hablan de una dimensión sintáctica y una dimensión sustantiva del conocimiento. Sí. Y en ese marco uno podría hacer ciertas relaciones y ciertas conexiones, sin duda con la dimensión del contenido, sin duda con la dimensión del método y también con la de comunicación. Pero justamente cuando uno trata de mirar esto, la dimensión del propósito, que en todo caso, y seguramente vamos a seguir conversando sobre esto más adelante,
aparece como difícil de rastrear, ¿no? A mí me encanta que digas esto porque buena parte de la construcción de estas dimensiones tuvo que ver con una revisión bastante rigurosa, te diría, de la literatura en el área de cómo se construye el conocimiento. Y está el trabajo, por supuesto, de Schwab, que fue el maestro de Lee Schulman, que hace esta distinción entre lo sustantivo y lo sintáctico. A mí, si Schwab estuviera dando vueltas, lo que yo le diría a Schwab es que también está lo pragmático. De la misma manera que una metáfora del lenguaje te permite dar cuenta de la distinción entre lo sustantivo, dicho sea conocimiento, y lo sintáctico, dicho sea el modo de organización. Exacto, el modo de organización. Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los usos? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las intenciones, los sentidos que tiene el lenguaje o que tiene la disciplina? Y ahí está la dimensión pragmática, si querés, sociopragmática de la disciplina. Y quiero enfatizar que cuando digo pragmática no es práctica, no es así una aplicación. No es uso. No es el uso, es más bien lo que a mí me gusta del pragmatismo es la seriedad como forma filosófica, ¿no? Es como tradición filosófica, es la seriedad con la que toman la idea del propósito. Y quizás ahí también uno empieza a entender de esto de las disciplinas como estas lentes organizadas para entender el mundo en determinado momento y en determinados contextos, ¿no? Ahí es donde se hace este cruce, efectivamente. Exacto, porque el propósito cambia a lo largo del tiempo. O sea, el propósito y los contenidos mismos de las disciplinas. Un ejemplo... las preguntas que uno se hace y por qué se las hace. Claro. Sí, no, mira, a mí me encanta lo que decía un amigo en Peter Seixas sobre la historia. Él decía, bueno, si nosotros enseñáramos la historia, si nosotros enseñáramos hoy en las escuelas o en las universidades es un poco más probable que esto ocurra, pero si en las escuelas nosotros enseñáramos hoy la historia que se está produciendo hoy, esta sería una historia profundamente relevante. Si vos mirás las librerías contemporáneas, tenés la historia de la mujer, tenés la historia de la globalización, tenés la historia de las migraciones, y esto no es lo que tenías antes. Hace un tiempo tenías la historia de los estados nacionales, ahora tenés la historia de la crítica a los estados nacionales. Entonces las preguntas que la sociedad se hace en un momento histórico particular modifican enormemente lo que uno va a buscar en las fuentes originales, en las fuentes de los documentos del pasado. Lo mismo ocurre con la naturaleza. No es que la naturaleza en sí misma cambie, lo que cambiamos somos nosotros. Y la naturaleza también cambia, o sea, objetivamente, pero también cambiamos nosotros. O sea, es cierto que la atmósfera está, o sea, que hay un aumento en la temperatura de la atmósfera hoy que no lo había quizás de manera comparable hace 50 años. Pero también nuestras preguntas con respecto a la atmósfera cambian, porque nuestras sociedades van cambiando. Eso es lo que hace de la construcción del conocimiento una aventura tan extraordinaria, ¿no? Que requiere no solamente que uno sepa acerca de la disciplina, sino que uno también tenga un ojo puesto en las sociedades a las que pertenecemos y las preguntas que importan en las sociedades a las que pertenecemos.